Las campanas de la iglesia de la Santísima Trinidad resonaban en el puerto de Mazatlán, lentas y pesadas, cada tañido reverberando en mi pecho como un eco que no se apaga. El cielo otoñal, gris y encapotado, pesaba sobre la bahía, y el viento del Pacífico traía un frío que cortaba hasta los huesos. Incluso a través de mi vestido negro de crepé, subí sola los escalones de piedra hacia la iglesia, el roce del vestido contra mis pantorrillas acompañando cada paso. Mi hijo, Salvador, tenía 34 años. Ninguna madre debería enterrar a su hijo a los 63, pero aquí estaba yo. Dentro, el aire era denso, roto solo por el murmullo de los abrigos y el leve roce de los zapatos contra el mármol. Los vitrales filtraban la luz débil del día en tonos apagados. Una sombra pálida del hombre vibrante que había sido Salvador. Mantuve la cabeza baja, aferrando mi bolso de cuero gastado como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Entonces escuché la voz que tanto temía. ¿Eso te pusiste para el funeral de mi esposo? Ahí estaba Alejandra, cerca de los bancos de la iglesia, con sus aretes de diamante destellando incluso en la penumbra. Su voz lo bastante alta como para que todos la oyeran. Sus uñas rojas, perfectamente cuidadas, señalaron hacia mí como si fueran una acusación. A su alrededor, un pequeño grupo de familiares y amigos se congregaba, ansiosos por presenciar su espectáculo. Los susurros recorrieron la congregación como hojas secas arrastradas por el viento. Alguien tosió tras una mano enguantada. Sentí sus miradas recorriendo mi vestido, evaluando cada hilo, comparándolo con el elegante vestido negro de Alejandra, uno de esos que gritan pasarela en lugar de luto. Digo, añadió ella, sacudiendo la cabeza con un gesto teatral. Sé que las cosas deben estar difíciles para ti, pero ¿no podrías al menos intentarlo? Por Salvador. Un jadeo suave escapó del grupo a su alrededor, lástima disfrazada de compasión. Mi exesposo, Esteban. Se movió incómodo al fondo, su rostro tenso, pero no dijo nada. Alicé la falda de mi vestido con manos lentas, el crepé fresco y firme bajo mis dedos. Levanté la mirada. Encontré la sonrisa pulida de Alejandra y no respondí. El silencio es su propia respuesta. El órgano comenzó a sonar, llamándonos al servicio, y la congregación se volvió hacia el altar. Pero el dolor seguía ahí. La humillación, sobrepuesta al duelo como sal en una herida abierta. Caminé detrás de ellos, mis pasos medidos, mi mandíbula firme, cada latido de mi corazón recordándome que no dejaría que sus palabras definieran este día. Me deslicé en un banco cerca del frente, cruzando las manos en mi regazo. La voz del sacerdote comenzó, solemne y ensayada. Alrededor, el mundo seguía su curso, pero dentro de mí algo se afilaba. Guardé mi silencio, pero lo llevaba como una daga. Y mientras el servicio continuaba, sabía que el corte que haría no sería olvidado. La mañana apenas comenzaba, y yo también, esa mañana, me paré frente al espejo en la habitación de mi infancia, la misma que mi padre nunca se molestó en renovar después del divorcio. El papel tapiz, con su patrón de rosas desvaídas, se despegaba en las esquinas. El mismo que trazaba con los dedos de niña cuando soñaba con algo más allá de Mazatlán. Ahora, décadas después, regresaba a ese espejo no como la joven madre que alguna vez fui, sino como una mujer de 63 años preparándose para enterrar a su único hijo. Abrí la bolsa para ropa con manos firmes. Dentro colgaba el vestido crepé negro. Líneas simples, sin bordados ni adornos brillantes. Para el ojo inexperto era sencillo. Para los descuidados, podría parecer algo sacado de una tienda departamental. Pero yo conocía cada puntada, porque las había hecho yo misma. La tela venía de un taller artesanal en las afueras de Oaxaca. El patrón lo corté en mi pequeño estudio privado en la Ciudad de México. La construcción, aunque invisible, era arquitectónica, diseñada para caer en pliegues precisos que alargaban el cuerpo, refinaban la postura
y ocultaban el peso del duelo bajo una elegancia sutil. Un vestido que valía lo equivalente a 700,000 pesos. Un arte disfrazado de simplicidad. Lo elegí precisamente porque nadie en mi familia reconocería su valor. Nunca se habían detenido a mirar mi trabajo. Nunca les importó. Para ellos, yo era solo Clara con su tiendita, una viuda que vendía bufandas a turistas en el malecón. No tenían idea de que la etiqueta cosida discretamente dentro decía Atelier del Puerto. La misma marca que sus hijas soñaban con usar, el mismo nombre susurrado en las pasarelas de París y Milán. Deslicé el vestido sobre mis hombros, cerrando el zíper con facilidad practicada. Encajaba como armadura. Silenciosa, pero inquebrantable. Me puse un velo negro sencillo. Miré una vez más a la mujer en el espejo y casi sonreí. Si pensaban que esto era barato, que lo pensaran. Lo que descartaban como ordinario valía más que los diamantes prestados que brillaban en las orejas de Alejandra, más que los autos alineados fuera de la iglesia. El día se lo mostraría, aunque no aún, no aquí, y mientras me ponía los zapatos, llevaba conmigo la costura secreta, escondida a plena vista. Después de que Esteban se fue, la casa quedó en un silencio que nunca sanó. Salvador tenía 12 años, atrapado entre la niñez y la adultez, y yo sabía que cada decisión que tomara moldearía su futuro. Trabajaba noches en la boutique, cosiendo hasta que los dedos se me acalambraban, la espalda doliéndome bajo la luz tenue. Los clientes veían perchas ordenadas de ropa y pensaban que era pintoresco, pero nunca supieron que a menudo me saltaba la cena para que Salvador tuviera un segundo plato, o que empeñé mi anillo de bodas para pagar su primer semestre en la UNAM. La carrera de Derecho fue otra montaña. Cada factura de colegiatura era como una amenaza que tenía que superar. Acepté encargos. Alteré vestidos de novia hasta el amanecer y pedí préstamos que nunca le mostré. Él creía que el dinero llegaba fácil, que la boutique rendía lo suficiente, y yo lo dejé creerlo. Mis sacrificios eran invisibles por diseño. Cuando conoció a Alejandra, ya trabajaba en una firma en Guadalajara. Ella era deslumbrante, cada centímetro estilizado, con esa risa que podía hacer girar cabezas al otro lado de una sala. Vi el cálculo en sus ojos la primera vez que nos dimos la mano. La forma en que midió mis zapatos, mi vestido, mi postura, como si estuviera catalogando defectos. Intenté advertirle con suavidad, pero él lo descartó con el optimismo que solo la juventud permite. Una noche, vino a mí, los hombros tensos, pero la voz suave. «Mamá, por favor, sé que puede ser cortante, pero me ama. Dale una oportunidad». Sus ojos eran tan parecidos a los míos a su edad, hambrientos por una vida distinta a la que conocíamos. Tragué mis dudas y asentí. Por él, me dije, podía aprender a callar, pero el silencio tiene su costo. Cada pulla de Alejandra, cada desprecio a mi trabajo, cada humillación pública, Salvador nunca lo vio. Solo veía a su madre manteniendo la paz y a su esposa brillando a su lado. Yo cargaba con el peso de ambos, negándome a doblarme, ahora con el ido. El recuerdo de esa promesa ardía dentro de mí. ¿Fue mi silencio un acto de amor o la cobardía que dejó que ella gobernara la vida de mi hijo? La recepción después del servicio se desarrolló bajo candelabros que destilaban luz de cristal. Una actuación de luto vestida de terciopelo y encaje. Me quedé cerca de la urna de café, sosteniendo un vaso de papel. Cuando la voz de Alejandra resonó clara y pulida, estaba rodeada por su círculo de admiradores, sus rostros inclinados hacia ella como flores buscando el sol. La campaña en París fue agotadora, dijo con un suspiro, apartando un mechón invisible de su mejilla, pero el director me dijo que fui inolvidable. Ya están hablando de Milán. Murmullos de admiración la rodearon y ella los absorbió como si fueran champán. Una de mis primas se acercó, su sonrisa tensa, los ojos deslizándose hacia mi vestido. «Clara, querida, ¿cómo va esa tiendita tuya? ¿Sigues ocupada?
No esperó mi respuesta. Estaba limpiando mi closet Zara, Liverpool, casi sin usar. Pensé que tal vez podrías venderlos en tu boutique. Le agradecí con la sonrisa practicada que había usado por décadas. Aunque sus palabras cayeron como piedras, Alejandra se inclinó más cerca. Su perfume denso, su susurro afilado. ¿Sabes, Clara? En el Palacio de Hierro están contratando. Buen sueldo, horarios flexibles. Podría ser más fácil que jugar a la tendera. Sus seguidores rieron suavemente, lo bastante educados como para fingir que no habían oído. Mi sonrisa permaneció fija, pero dentro de mí cada palabra cortaba más profundo. No por su verdad, sino por su crueldad. Tomé un sorbo del café amargo, dejando que el sabor me recordara la contención, y me quedé inmóvil como si sus pullas no pesaran. Ellos veían a una viuda, una madre, una mujer pasada de su apogeo, aferrándose a una boutique como si fuera un salvavidas. Nunca se preguntaron qué tenía realmente en mis manos. ¿Cuánto tiempo puedes soportar la lástima cuando tu realidad es mucho más grande que la de ellos? Desde la banqueta de la avenida costera en Mazatlán, mi boutique parece nada más que una reliquia pintoresca. Un letrero pintado a mano, una vitrina que cambio con las estaciones y una campana que tintinea cuando se abre la puerta. A veces, los turistas entran, confundiéndola con una tienda vintage. Los vecinos pasan sin darle una segunda mirada. Para ellos, es una tiendita modesta que apenas sobrevive en la era de la moda rápida. Esa era la historia que les dejé creer. Pero cruza el estrecho pasillo trasero y presiona el panel de madera, y se abre otro mundo. Una escalera desciende, mucho más allá de los cimientos de ladrillo, hasta mi verdadero dominio. Ahí, la luz se filtra a través de paredes de cristal que podrían pertenecer a un taller en París. Rollos de seda y lana de Oaxaca están apilados en filas precisas. Cortadores y patronistas trabajan en silencio, su destreza dando forma a cada línea que desfilará en las pasarelas de Milán. Pantallas digitales brillan con reportes de ventas y pedidos de telas, conectadas a oficinas en la Ciudad de México y Londres. Este es Atelier del Puerto, el imperio que construí a plena vista. Durante 20 años, mientras mi familia se burlaba de mi tiendita, yo expandía tras sus muros París. Milán y Nueva York llevaron mis colecciones. Celebridades pidieron prestados vestidos para alfombras rojas, y editores susurraban sobre la misteriosa diseñadora que se negaba a mostrar su rostro. Me llamaban C. del Puerto, asumiendo que era hombre, sin imaginar a la viuda en Mazatlán, a la que descartaban como digna de lástima. Alejandra misma modeló para nosotros una vez su figura envuelta en un vestido que los críticos declararon visionario. Vi las fotos aparecer en revistas brillantes, su nombre en letras grandes, mientras el mío permanecía oculto. No tenía idea de quién había creado la visión que ella vendía, ni de qué mano había aprobado el corte de ese vestido. Construí el imperio con el silencio como escudo, dejando que su condescendencia fuera mi camuflaje. Cada insulto me daba cobertura para crecer sin ser vista. Cada desprecio mantenía las preguntas a raya. Pensaban que jugaba a las muñecas mientras yo ponía cimientos que cruzaban continentes. Ahora, mientras caminaba por el estudio subterráneo después del funeral, mis dedos rozaban telas que valían más que todo el guardarropa de Alejandra. Arriba, la boutique seguía quieta e insignificante. Abajo, los engranajes de mi imperio se movían sin pausa. ¿Qué dirían si la fracasada de la que se burlaban resultó ser su jefa todo el tiempo a la semana del funeral? Los rumores comenzaron a correr por la industria. Alejandra no había recibido el pago de su última campaña. Su agente dejó de contestar sus llamadas, y los clientes que antes peleaban por su rostro de pronto estaban ocupados. En Los Ángeles, el alquiler de su departamento quedó impago. Las tarjetas de crédito, que presumía como trofeos, fueron rechazadas. La mujer que medía su valor en etiquetas y asientos de primera fila se deslizaba hacia el silencio. No tuve que buscar esta información. Mi asistente, Sofía, me la entregó con su voz calma y precisa,
mientras me pasaba los reportes del día. Su contrato con Valmont no será renovado. La carta de terminación ya está firmada en Nueva York. Será oficial en 48 horas. Hizo una pausa antes de añadir: Alejandra aún no lo sabe. Asentí, absorbiendo la inevitabilidad. Yo misma había revisado los borradores semanas antes, asegurándome de que el lenguaje fuera impecable, inatacable. Una carrera que parecía intocable se disolvería en unas pocas frases de formalidad corporativa. Recordé su voz en el funeral, afilada como cristal. ¿Eso te pusiste para el funeral de mi esposo? La risa de sus amigos resonando en el salón de la iglesia. Entonces guardé silencio. Pero el silencio tiene su propio poder. Mientras Alejandra se pavoneaba en una luz prestada, yo había estado moldeando un imperio cuya sombra cubría cada pasarela que ella había pisado. Ahora, con un trazo de pluma, esa sombra la engulliría. Pensé en Salvador, mi hijo, su esposo, y en la promesa que una vez le hice de protegerla como familia. Pero familia, aprendí, es más que una palabra, es respeto. Y ella no me había mostrado ninguno. ¿Qué pasa cuando la mujer que se burló de mí despierta y descubre que su carrera fue borrada con mi pluma? La invitación llegó en un papel grueso color crema, como si las apariencias pudieran cubrir la desesperación. La letra de Esteban era cuidadosa, demasiado formal para un hombre que alguna vez garabateaba listas de compras en pedazos de periódico. Reunión familiar, casa del puerto, urgente. Ese sábado, conduje por el camino sinuoso hacia la vieja casona en Mazatlán, una reliquia de otra era. La casa se alzaba contra el cielo gris, la pintura descascarándose, los jardines descuidados, su grandeza desmoronándose. Adentro, los candelabros aún brillaban, pero la luz solo revelaba lo que el tiempo y las deudas habían erosionado. Esteban me saludó con rigidez, evitando mis ojos. Alejandra ya estaba ahí, sentada en una silla de terciopelo como reina en el exilio. Los demás familiares llenaban la sala, primos, cuñados, rostros que siempre habían tenido un brillo de superioridad al mirarme. Hoy, ese brillo parecía desesperado. Esteban carraspeó. Estamos aquí para hablar del futuro. Las finanzas están apretadas. La propiedad, titubeó, mirando a Alejandra. Ella intervino con suavidad. La boutique es el único activo viable que queda. Si la vendemos, Esteban puede saldar las deudas inmediatas. Todos sabemos que es sentimental para ti, pero a veces hay que ser prácticos. Su tono era seda escondiendo acero. Crucé las manos en mi regazo, dejando que el silencio se alargara. La boutique no está a la venta. Sus ojos se entrecerraron. Estás aferrándote a una tiendita mientras la familia se hunde. Salvador hubiera querido algo mejor para nosotros. Ese nombre cortó, como ella sabía que lo haría, pero el dolor agudizó mi enfoque. Saqué de mi bolso una carpeta de cuero, sus bordes desgastados por el uso. Salvador me dejó todo: poder notarial, control total sobre todos los bienes ligados a su herencia, incluyendo la boutique, notarizado, registrado e inapelable. Coloqué los papeles sobre la mesa. El rostro de Esteban palideció. Eso no puede ser. Lo es. Mi voz era firme, más fría de lo que sentía. Me confió a mí, no porque sea sentimental, sino porque entiendo el valor que preservar, que soltar. La máscara de Alejandra se rompió, la furia destellando. Has manipulado todo. ¿Siquiera sabes cuánto vale esa boutique? Sí. Me levanté, desplegando la verdad que había estado enjaulada demasiado tiempo. Atelier del puerto. Mi atelier, mi marca. La empresa que vende alta costura en París, Milán, Nueva York. La marca que usaste en pasarelas. Alejandra, creyéndote el rostro elegido del lujo. Estuviste trabajando para mí todo el tiempo. La sala se quedó inmóvil. El silencio pesado como cortinas de terciopelo. Esteban parpadeó, la confusión transformándose en incredulidad.
La taza de té de una prima tembló contra su platillo. «Tú», escupió Alejandra, poniéndose de pie, su voz cargada de pánico. «Eso es imposible. Tú con ese coche, viviendo en ese departamento. Camuflaje», dije simplemente. «Mientras ustedes medían el valor en apariencias, yo construí un imperio, uno que vale miles de millones». La sala cambió. El equilibrio de poder quebrándose como una falla tectónica. Las manos de Esteban temblaron mientras se hundía en una silla. La furia de Alejandra ardía más. Pero bajo ella vi la sombra del miedo. Cuando todas las máscaras se rompen, suplican por piedad o se ahogan con la verdad. El anuncio llegó un lunes por la mañana, escondido en un comunicado de prensa de Valmont. Reestructuración estratégica. Reajuste de embajadores de marca. El lenguaje era estéril, pero su significado era letal. El contrato de Alejandra fue terminado, efectivo de inmediato. Al mediodía, los paparazzis se agolpaban fuera de su edificio en Los Ángeles, gritando preguntas mientras ella pasaba tambaleándose con lentes de sol demasiado grandes para ocultar el pánico en su rostro. Los titulares florecieron en sitios de moda, de la pasarela al olvido en días. Los amigos que alguna vez se aferraron a ella por acceso dejaron de contestar sus llamadas. Las invitaciones se agotaron. Los patrocinios se evaporaron. Observé desde mi oficina en Mazatlán un flujo de actualizaciones en vivo brillando en mi pantalla. Sofía me reenvió la cobertura con su eficiencia habitual. Leí cada artículo con una calma desapegada, como quien observa una tormenta a través de un cristal. No había triunfo, ni regodeo, solo la simetría silenciosa de la justicia. Alejandra se había burlado de mí en público. Ridiculizó mi vida mientras usaba la tela que yo había creado. Ahora, el mismo mundo que una vez alabó su belleza se había vuelto despiadado, revelando cuán frágil había sido siempre su trono. Fuera de su departamento, las cámaras seguían destellando, documentando cada tropiezo, cada lágrima. Y dentro de mi boutique, bajo su modesto letrero, las ruedas de mi imperio giraban sin pausa. Cuando el reflector se vuelve cruel, ¿quién se queda a tu lado y quién desaparece? El cementerio estaba silencioso esa mañana, con esa quietud que se siente en la piel. Me paré frente a la tumba de Salvador, la hierba aún fresca donde la tierra había sido removida. Mi hijo, mi único hijo, no pude salvarlo, ni de las elecciones que hizo, ni de la vida que lo llevó tan lejos de la mía. Pero podía honrarlo. En mi bolso estaban los primeros documentos de la Fundación Salvador Ramírez. Una dotación para jóvenes diseñadores que cargaban sueños, como los que yo alguna vez tuve crudos. Frágiles, pero ardientes de posibilidad. Su nombre viviría no en escándalos ni lástima, sino en creación. El mundo de Alejandra se derrumbaba en tiempo real, pero no sentía deseos de girar el cuchillo más. Tenía el poder de borrarla por completo, pero no lo haría. Ella había elegido su camino, y yo el mío. Mientras trazaba las letras del nombre de Salvador en la lápida, sentí una claridad que no había conocido en años. Mi vida no se trataba de venganza, sino de límites, de saber cuándo soltar. Es la verdadera venganza tomar todo o caminar sin que te toquen. De regreso en mi boutique en Mazatlán, el sol de la mañana bañaba las vitrinas, atrapando las telas y haciéndolas brillar como si tuvieran vida. Los transeúntes se detenían a admirar los maniquíes, sin saber que lo que veían era solo la superficie de algo mucho más grande. Para ellos, era una tiendita pintoresca. Para mí, era el corazón de un imperio. Caminé por el espacio silencioso, ajustando un dobladillo aquí, una bufanda allá, mis manos moviéndose con la precisión que aprendí décadas atrás al lado de mi madre. En el mostrador, vi mi reflejo en el cristal vestido de crepé negro, sin adornos, el mismo que Alejandra había burlado en el funeral de Salvador. Dejé mi mano descansar en la tela, recordando su mueca, los susurros, la lástima en sus ojos. Ese día vieron fracaso.
Lo que nunca entendieron es que la elegancia no grita, susurra. La verdadera elegancia no está en lo que usas, sino en quién te conviertes. Cerré la puerta con llave, preparando la boutique para el día que comenzaba. Afuera, el mundo empezaba a ver mi valor. Aunque ya no necesitaba su reconocimiento, la elección seguía siendo mía: perdonar a quienes nunca lo hicieron o seguir adelante sin ellos.